charla y luego la otra mitad de debate, pero bueno, tengo material ahí y un poco a ver cómo va en el sentido de vosotros, si tenéis ganas de hablar, si no tenéis ganas de hablar. Bueno, el tema de debate era sobre todo porque a veces lo del cambio progresivo, pues, no sé, hay un poco de reticencia, depende de qué contexto. Supongo que este no es el que más reticencia voy a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos todos. Perfecto. Pues voy a contar un poco la parte charla, digamos, y si vamos más allá, perfecto, y si a mitad nos paramos, pues perfecto también, ¿vale? Esto lo conoceréis muchos porque eso es la hipótesis, una hipótesis que tiene Fowler, que llama Design Stamina Hypothesis, que es estamina, en la traducción sería como fortaleza o aguante, ¿no? Entonces, como el buen diseño hace que tenga más aguante nuestro proyecto. Y eso básicamente, lo que él comenta son dos temas bastante extremos, que es uno, un buen diseño, sea lo que sea eso, lógicamente, por eso él dice que es una pseudo-hipótesis porque está basada solo en intuiciones que tiene. Entonces, lo que sería un buen diseño, cómo evolucionaría en el tiempo en relación a la cantidad de funcionalidad que tenemos, ¿vale? Estos números son números X. Lo que quiere decir es que un buen diseño con el tiempo, todo esto se supone, haría que la funcionalidad crezca de manera bastante lineal. Vale, tú puedes hacer un mal diseño, o sea, no hacer diseño, empezar a saco, a tirar código, y al principio vas a tener un pico de productividad respecto a tener buen diseño, pero eso a la larga va a hacer que la funcionalidad también aumente de manera muy lenta. O sea, en este caso, pues, si estas unidades, ya os digo, son tal, sería una unidad cada poco tiempo, porque tal como tienes el diseño, es complicado, ¿no? Este es el punto de inflexión, digamos, de hasta aquí te vale la pena y a partir de aquí no te vale la pena ir a saco, ¿no? Lo que sería hacer un MVP o hacer una prueba de concepto. Vale, yo a la idea esta de Fowler le he dado vueltas en lo que tiene que ver con la cambiabilidad. O sea, esto es un escenario estático. O sea, tú estás mal diseño o buen diseño. Lógicamente nosotros normalmente estamos por en medio, ni es el ideal, ni es la mierda, ¿no? Pero aquí no está el concepto de cambiabilidad. O sea, si estoy aquí, ¿cómo puedo llegar aquí? Porque ya estoy aquí, ya estoy jodido, digamos, ¿no? Entonces, le he dado un poco una vuelta a eso y he puesto el supuesto de que estamos en ese sin diseño y de repente nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, está empezando a pasar esto, que no avanzamos y decimos, hostia, pues hay que refactorizar. Ya sabemos de ¿no? Lo que comentaba en la charla Javi y decidimos refactorizar. Entonces, una opción es decir, vale, vamos a refactorizar, vamos a decirle a la empresa, a mi usuario, que sea, paremos máquinas. Vamos a parar máquinas porque esto es una mierda, no, vemos que va a pasar esto, que no vamos a avanzar y tal. Entonces, el paremos máquinas es esta línea, no sacamos nada de funcionalidad, cero funcionalidad, pensando que en un momento dado conseguiremos que esa funcionalidad aumente más rápido y si os dais cuenta, superamos esa línea, ¿no? Y eso iría hacia arriba, ¿vale? Eso es una teoría. El problema que tiene esto es que tiene dos problemas. Primero, ¿a quién le venden lo de parar máquinas? Eso es muy bonito, ¿no? Lo que también comentaba Javi. Y el segundo problema es que esto es cíclico. Aquí no se ve en la gráfica, pero lo que pasa en realidad no es que esto crece. Es que llega un momento que vuelves a decir, vamos a parar máquinas. Y se vuelven a parar las máquinas. Pensando que luego crecerá más rápido. Igual lo consigues, pero si lo consigues, vuelves a parar máquinas. Y eso es cíclico. Eso pasa siempre. Entonces, si entras en esa dinámica, siempre te va a pasar eso. Vale, mi propuesta, que es el refactor progresivo, es que no le dices a nadie que vas a parar máquinas y lo que te ocurre es que frenas un poco la velocidad de desarrollo en realidad. Porque esa mejora se filtra en cada una de las funcionalidades nuevas del sistema. Y conseguiríamos esto, que es que, vale, si os dais cuenta, aquí hemos parado máquinas y aquí va súper rápido, teóricamente, ¿no? Es una promesa que tenemos, tampoco es real. Sin embargo, aquí crecemos poco a poco y no tenemos esos picos de productividad, digamos.
que tampoco lo sabemos si lo vamos a tener parando máquinas, siendo realistas, ¿vale? Entonces eso quiere decir que frenas la velocidad, pero vas haciendo tu mejora en el diseño progresiva. Y eso lo que te va a hacer es que cada vez vaya más rápido el diseño. O sea, el diseño no, perdona, añadir la nueva funcionalidad. No sé si me explico un poco mi teoría, basándome un poco en la idea esa de Fowler, ¿vale? Un poco para verlo más gráfico, John Jeffries hay un post que es brutal porque tiene como 4 imágenes y 2 párrafos. Pero lo explica esto que os quiero decir de puta madre. O sea, él lo que dice es, vale, en el caso de todas las gráficas que os he enseñado, hay un caso que es sin diseño. El caso sin diseño es, tienes estas bolas y cada vez que quieres añadir una nueva funcionalidad, que son las rayas, lo que haces es intentar no toparte con ninguna de esas mierdas que tenías ahí, ¿vale? El caso sin diseño. Bueno, el refactor de golpe es, tengo esas mierdas, pues voy a borrarlas. Voy a hacerlo todo de cero, no avanzo funcionalidad, está parado el sistema. Y la idea del refactor progresivo es, si yo en una nueva funcionalidad necesito pasar por esa bola, en vez de pasar por el lado, lo que hago es, un valiente, y entro a saco, ¿vale? Y entro a saco en el sentido de voy a refactorizar por donde paso, y no otro sitio. O sea, si la bola esta es así, no dices, hostia, ya que estoy aquí, me toco la bola, porque entonces entraremos casi en el caso del refactor de golpe, del paralel sistema. Vale. Bueno, como todo esto es un poco ideas, hipótesis, tal, lo que he querido un poco con la charla, y si luego alguien tiene alguna idea de debate y demás, es hablar de cosas concretas. O sea, para eso cómo se hace, porque me lo cuentas y dices, de puta madre, ¿vale? Pero he querido hablar un poco de técnicas, de cómo se hace y a diferentes niveles. Hay un nivel que sería el código, que eso ya hemos visto bastante hoy, vamos, ahí las manos, la suciedad en el código, pero luego hay saltos. Hay, por ejemplo, temas de arquitectura, los cambios que decía antes en la charla y demás. Vale, lo que os quiero transmitir aquí es que el cambio progresivo, la idea es una chorrada, ¿vale? O sea, es súper básico. En realidad, ¿cómo hacemos esos cambios progresivos? Se basan en 2 o 3 principios, todo. Pero a nivel de arquitectura, a nivel de base de datos, todo se basa en lo mismo, ¿vale? Y es interesante tener eso en la cabeza. Bueno, que todas las estrategias que os voy a contar para el cambio progresivo tienen en común que tiene que ser cubierto por test, ¿vale? Pero vamos, el cambio progresivo es de golpe, creo yo, o sea, los cambios tienen que estar cubiertos por red, limitando el rojo, que ahora luego hablaremos un poco de eso, y con pequeños pasos, poco a poco al final. Supongo que este libro, ¿cuánta gente os ha leído este libro de la sala? Ah, bueno, bastantes. Menos de los que esperaba, pero bueno. No digo nada. Vale, en este libro no voy a entrar, me encantaría porque al final ahí está la esencia de todo, y ese es el libro que me cambió a mí la forma de pensar, lo que os voy a contar. Pero voy a intentar hablar de otros temas, ¿vale? Que al final están en el libro pero no están explícitos. O sea, ese libro hay que leérselo, ya os lo digo. Pero bueno, vale. Os voy a explicar cambios, de hacer cambio progresivo en código súper chorro. O sea, porque lo que no quiero es que haya ruido en el código y que entendáis lo que os estoy intentando explicar, ¿vale? Una manera de hacer cambio progresivo, limitando el rojo, viene de un vídeo, o sea, este nombre realmente es de un vídeo de una charla de Joshua Kerivsky que dice, que se titula The Limited Red Society, ¿no? The Red Limited Society. Y ese es el año pasado, Carlos Blem dio una charla, hizo un refactor en vivo y tal, con el tema del cambio paralelo que habla en ese vídeo. Vale, entonces, en Industrial Logic, que es la empresa de esta persona, además del cambio paralelo, han etiquetado otros cambios como el cambio en arrow, el cambio limitado y algunas otras historias, ¿no? Y eso es de lo que os voy a hablar. En realidad, todos los patrones del libro de Fowler se pueden resumir en hacer ese tipo de cambios, ¿vale? ¿Qué es el cambio en arrow? Pues el cambio en arrow es que tienes que limitar. Hacer un cambio en arrow es limitar el número de sitios donde tienes que tocar algo antes de hacer el cambio. Es una chorra. El código este es súper chorra. Tenemos un cliente de la clase order, ¿vale?
Entonces, el cliente de la clase order, pues accede al customer del order de esta manera. Y esa clase order tiene n clientes más. O sea, la clase, esta línea de código, este trozo de código está en un montón de sitios. Imaginaos, muchísimos sitios. Lo del cambio en arrow es, en este caso, es tan tonto como yo quiero cambiar que customer en vez de un string sea una clase, o sea un value object. Entonces, ¿qué hago? Podría pues, cambiarlo aquí, dejaría de compilar todo mi código, que es lo que hablábamos de limitar el rojo, ¿no? No hagamos eso, no hagamos que deje de compilar todo el código, sino que demos pasos para hacerlo progresivamente. El cambio en arrow en este caso es una chorrada. Encapsular campo. O sea, un refactor. No se estoy diciendo que uséis en todos sitios, que eso lo podemos hablar, pero ahora encapsulamos el acceso al customer y lo que hacemos es que todas las clases, todos los clientes que accedían directamente acceden por este método, ¿vale? Y ya puedo hacer el cambio y este customer tendrá un getName, que en realidad será lo que antes devolvíamos. Entonces, este cambio no rompe nada, porque tú ya has encapsulado el acceso serial. O sea, es una chorrada. Este código es súper sencillo, pero ese cambio en arrow lo podemos aplicar en cualquier cambio de código que hagamos. O sea, tener siempre protegido ese cambio y solo cambiarlo en un sitio, no cambiarlo en 200. Además, la ventaja es que seguramente si eso ha cambiado, podrá volver a cambiar y si ya lo has hecho en arrow, pues será mucho más fácil de cambiar la próxima vez, ¿no? El cambio paralelo, que es otra manera de hacer este cambio, es que tú desarrolles en paralelo la nueva manera de hacer algo sin tocar la antigua, ¿vale? Después cambias progresivamente de la antigua a la nueva, es decir, los clientes se van cambiando a la nueva, por ejemplo, y cuando el código antiguo ya no está, pues lo puedes borrar. Esto es cosa mía, o sea, quiero decir, esta clasificación es cosa mía, pero yo lo he separado en dos tipos de cambios. Uno, que ocurren de manera transparente para el cliente, es decir, los cambios ocurren dentro de la clase y no afectan a la interfaz, y otro que es que afectan visiblemente a los clientes. O sea, hay un cambio en la interfaz y los clientes se ven afectados, digamos. ¿Vale? El que es sin cambios de interfaz está en ese vídeo que está mucho mejor explicado de lo que os puedo explicar yo, ¿vale? Eso lo recomiendo porque al final es un vídeo creo que no llega a 1 hora y es bastante interesante. Y hoy voy a explicar el otro cambio, el que afecta a la interfaz, que es un poco más difícil, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Aquí se me ha cortado. Este ejemplo también es bastante chorra. Tenemos un método que es un getFlowBetween y tiene n clientes. En este caso el que tiene n clientes es el método, ¿vale? Bueno, una barbaridad de clientes, imaginaos, tenemos código legacy, eso. Entonces yo lo que quiero es, ya os he hecho spoiler, lo que quiero es, aquí hay un dataclam y lo que quiero es tener un value object. Vale, pues me trae value object, deja de compilar, también os digo, el deja de compilar, yo trabajo en Java normalmente, pero todavía es más grave en otros lenguajes, ¿no? El deja de compilar, sí, deja de compilar cuando lo tiras, porque tú lo cambias ahí y todo el mundo es feliz y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Entonces, deja de compilar y ya vas cambiando en todos los sitios que deja de compilar. Otra opción es, cambio paralelo, me hago el value object dentro, ¿vale? Tenemos el value object. No cambiamos a los clientes por ahora. Vale, en ese value object ya el start y el before ya lo accedo, pues en este caso con un getter porque es así, no tendría por qué, ¿vale? Vale, entonces tengo este trozo de código que en realidad, si os dais cuenta, es lo que voy a querer. Es un método que reciba esto y haga lo mismo que hacía antes. Vale, le hago un extract method y ahora tenemos el paralelo, digamos. Tenemos esta opción y esta opción. Un tema importante en el cambio paralelo, si es posible, vamos, en este caso no es un cambio de arquitectura, es que si lo antiguo llama a lo nuevo, perfecto, porque además nuestros clientes no son solo clientes del código de producción, son clientes de test. Seguimos teniendo protegidos los tests porque esto en realidad hace lo mismo que hacía antes, o debería. O sea, no tienes que tener rojo. Otra manera de limitar el rojo. Lo que decíamos, limitar el rojo no es solo que no compile, sino que esté en verde todo el rato. ¿Vale? Y entonces ahora cambiamos los clientes uno a uno y una vez que estén todos, pues ya te puedes cargar el método de arriba. ¿Vale? Eso es al final la esencia del cambio paralelo. Como veis, es una cosa súper sencilla, pero que la mayoría de veces no se hace. Vale, esto es a nivel de código. Bueno, otra cosa más que dice Joshua Kirievsky es el tema de la evolución, que vayas evolucionando poco a poco. Al final todo está muy relacionado, ¿no? Tanto el narrow como el parallel. Es evolucionar poco a poco hacia un diseño haciendo pequeños refactors. O sea, yo tengo claro que tengo mi monolito y tengo claro que quiero hacer mis historias de DDD, microservices, tal, no sé qué.
Vale, pero la cosa no es que paso de aquí a aquí, sino que voy evolucionando poco a poco de uno a otro, ¿vale? Y eso lo puedo hacer sacando features, realmente, porque si aplicamos el refactor, como lo he comentado antes, como decía John Jeffries, puedes en cada feature ir hacia ahí, ¿no? Eso es un poco el evolucionar poco a poco. Vale, otra técnica que hay, que es de Fowler también, o sea, que es de Fowler, que es artículos de Fowler, y estas imágenes están sacadas del artículo de Fowler, es el Branch by Abstraction. Al final, todo lo que os voy a contar se basa casi en, diría yo que se basa en narrow y parallel, ¿vale? Esto es otra manera de aplicar el narrow y el parallel en conjunto. Tenemos un montón de clientes que acceden a un código, ¿vale? En este caso es más un dibujo más que un código, porque esto se puede aplicar ya a nivel de diseño, o sea, en un diseño mucho más grande. Imaginaos que aquí tenemos una librería que la hemos metido por todo nuestro sistema y ahora la queremos cambiar, ¿vale? Es una mala práctica, pero ocurre. O sea, igual si la hubieses tenido encapsulada antes, pues sería más fácil de cambiar. Pero imaginaos, no la tenemos. Queremos cambiar esa librería, acceso a base de datos, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo una capa de abstracción que abstrae la librería con nuestro, que tiene el NIM de nuestro dominio, lo que sea, y vamos haciendo que los clientes vayan accediendo a esa capa de abstracción. ¿Por qué la tenemos así como si fuera un puzzle? Porque esa capa de abstracción, cuando tú estás atacando a este cliente, le vas a meter solo la funcionalidad que necesita este cliente. Vas pasando clientes poco a poco y al final tienes la capa de abstracción con todo lo que necesitan todos tus clientes que acceden aquí, no acceden aquí, ¿vale? Entonces, en esa fase, lo que vamos haciendo es meterle, ir cambiando clientes con la misma capa de abstracción, o sea, los clientes ni se enteran, y cambiando y metiendo poco a poco la nueva librería, el nuevo acceso a la base de datos, lo que sea, ¿vale? Y lo mismo, está lleno de agujeros, pues porque poco a poco vamos a ir pasando de ahí, ¿vale? Y en el momento en que toda esta capa de abstracción está apuntando al nuevo, en ese momento podemos cargarlo, ¿vale? Al final eso es, ya os digo, es cambio paralelo y habiendo hecho primero un narrow, y además pues esto da pie a cosas como, por ejemplo, el feature toggle, que es que cuando tienes esto, puedes, por vía una configuración o lo que tú quieras, hacer que todos los clientes estén atacando aquí o estén atacando aquí. Por ejemplo, cambiando en caliente, ¿vale? Vale, luego vamos subiendo el nivel, ¿no? Vamos subiendo el nivel de arquitectura. Luego también hay cambios, podemos hacer cambios en servicios, ¿cómo haríamos los cambios de servicios? En realidad, como os digo, el principio es el mismo. O sea, al final es, tú tienes clientes y no tienes que cargar de todos tus clientes de golpe, ¿vale? Ese es el principio. Es lo que os digo, hay servicios que tienen varios clientes y hay dos casos, desde clientes que no puedes tocar, como clientes externos que no es código tuyo, o, vamos, yo os pongo este caso porque lo he sufrido mucho, cuando tienes aplicaciones móviles y vas sacando nuevas versiones, si esas aplicaciones móviles tiran contra un API, pues no te puedes cargar porque no todos los clientes han actualizado. Y ese código está fuera de tu... O sea, el código no está fuera de tu control, pero las aplicaciones sí, están en el live, o sea, están viviendo ahí, tienes que seguir dándole soporte. Vale. Bueno, y luego el costo puede ser grande. El costo puede ser grande de cambiar, pues simplemente porque hay otros equipos involucrados o porque hay muchos clientes, incluso teniendo el código a mano, ¿vale? O sea, no es solo cuando tienes clientes externos, sino cuando tú eres tu propio cliente no te putees, es un poco la cosa. Vale, en este ejemplo es muy chorro también, bueno, no lo voy a pasar todavía, pero aquí he intentado hacer una cosa, no solo hacerlo de cambio paralelo y narrow en plan refactoring, sino pensar también cuando añades una nueva funcionalidad. Cuando tú añades una nueva funcionalidad, no necesariamente quiere decir que te vas a cargar las funcionalidades que ya tenía tu sistema, ¿vale? A veces puede haber un poco de fricción entre las funcionalidades, pero no penséis que cuando añado algo nuevo en un sitio es que tiene que dejar de funcionar lo antiguo, ¿vale? Y con el ejemplo este os lo intento explicar, ¿vale? Tenemos un API en el que decimos, dame todas las casas que tengan fotos, que tengan multimedia, ¿vale? Y ahora resulta que me cambia. Antes era un check que decía tiene multimedia y ahora en la aplicación móvil, en la web, lo que sea, cambia y hay dos. Un filtro de fotos y un filtro de vídeos. O sea, quiero pasar de aquí a aquí. El multimedia ya no lo quiero usar, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para seguir dándole soporte a este cliente? Que es lo que yo os decía. Bueno, pues una posible solución es el tema del versionado, ¿vale? Que es decirle,
tener versionado la versión 1, pues Hub Multimedia, la versión 2 tal, y los clientes que quieran, pues que ataquen a la versión 2. Bueno, esto es una solución para otras cosas, desde mi punto de vista, pero el problema es que si tú estás sacando, sobre todo en un entorno ágil, cosas cada poco tiempo, el cambio de versión es prácticamente a diario. O sea, no sé, me refiero a la versión 200. ¿Vale? Y además teniendo que mantener todas esas versiones. Vale, una solución mejor, que tiene mucho que ver con todo lo que os estoy contando. El cambio dentro de la misma versión manteniendo la retrocompatibilidad. ¿Vale? Es decir, ¿por qué no puedo hacer esto y hacer esto en la misma versión? ¿Vale? En realidad esto seguramente será la suma de estos dos. Pero eso ya es cosa tuya en tu dominio o donde sea, ¿vale? Y en tu dominio también es importante mantener la retrocompatibilidad en este sentido. Vale, un salto más, vamos a ir a arquitectura. Pero como veis, todas las cosas que os estoy contando al final se reducen a esas dos cosas, hacer el cambio en paralelo y hacerlo en arrow. Vale, no sé si este libro lo conocéis, no os voy a hablar de microservicios hoy, pero sí que voy a coger un ejemplo que sale de ese libro y que me parece muy interesante, ¿vale? En ese sentido. Para sacar una aplicación a un servicio, o sea, es decir, este libro, entre otras cosas, te habla cómo pasar de un monolito, de una aplicación grande, a una aplicación con servicios. Entonces, lo que primero te puede parecer es, bueno, pues hago los servicios y ya está. El problema de eso es que tus tests que están protegiendo tu monolito, cuando te haces el servicio nuevo, pues lo puedes tirar a la basura, porque te las has hecho ahí de nuevas y ya está. El otro problema es eso, es cambio gordo, parar máquinas, porque ahora me he leído un libro de microservicios y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Separamos el código de nuevos servicios en un paquete, o sea, es decir, yo sé que voy a hacer un servicio de anuncios y está por todos lados ese código, pues lo voy a meter en un paquete. Y ese paquete va a tener una interfaz pública hacia el resto del sistema. O sea, ese paquete ya va a estar aislado de ahí, ¿vale? Separamos las tablas a las que se accede, en caso de acceso a base de datos, de servicios y demás, y luego ya ahí podemos empezar a plantearnos separar el código a un nuevo servicio, ¿vale? No es cuestión de hacer el servicio de cero ni demás. Vale. Este ejemplo también está sacado del libro, ¿vale? Es una tienda de música y tiene diferentes bounded contexts porque los tiene separados de esta manera, ¿no? Esto es un monolito, pero nosotros en paquetes ya hemos separado el catálogo, lo que es el almacén, la contabilidad, el sistema de recomendación y demás. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para sacar esto a servicios? Tenemos ahí 4 servicios, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues un ejemplo que es más duro de lo que os he contado, digamos, en el sentido de, vale, separo las tablas a las que accedo, pero a veces no es tan fácil, porque una tabla está relacionada con otra tabla y esta la quiero en el servicio de catálogo y esta la quiero en el servicio de contabilidad, ¿vale? Y estas están relacionadas. Pues dentro, esta caja siempre es el monolito, o sea, todavía estamos trabajando en el monolito. Yo separo lo que hago es, esto está así, está enganchado, lo que hago es que este servicio va a acceder a todavía dentro del monolito, y las tablas ya no van a tener relación, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es que la contabilidad, cuando quiere algo del catálogo, se lo va a pedir al servicio del catálogo. Aquí también estaría dentro de nuestro sistema gestor de base de datos, el que sea, las dos tablas. Lo que pasa es que ya están totalmente relacionadas y ya las puedes cambiar, sacar, lo que sea, ¿vale? Entonces, un poco, ¿cuál sería la idea? Bueno, pues resumiendo, es eso. Las dos accederían a un sistema monolítico, luego las dos accederían cada uno al suyo y el código que haga falta se comunicaría entre ellas y al final pues separamos, tenemos los servicios y la base de datos, ¿vale? Como veis, sigue siendo el mismo principio tonto, digamos, que es hacer las cosas poco a poco y de manera paralela. Vale, ¿cómo empezar? Ya que acabo ya, ¿cómo empezar si queremos hacer ese cambio paralelo, ¿no? Dices, ¿qué skills tenemos que aprender para esto? Bueno, pues ahora mismo ya podéis empezar, si a alguien le interesa, a planteárselo. Es que eso ya es lo más importante, porque como os dais cuenta, lo que os he contado no tiene ninguna complicación. El problema muchas veces es que ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Cuando te atacas un problema, cuando tienes algo nuevo que quieres, un cambio de diseño, o meter una funcionalidad nueva, ni siquiera te planteas que eso se puede hacer de manera progresiva. O sea, primero hay que planteárselo. Cuando te lo planteas empiezas a ver problemas, depende de qué cosas, pero planteárselo. Mañana mismo, testing.
hacerte esto sin testing es un problema. Pero bueno, hacer esto sin testing es un problema y hacer lo otro sin testing también es un problema, ¿no? O sea, cambiar todo de golpe sin testing, pues es un problema, incluso diría yo que mayor, ¿no? Si tenéis una hora, pues el vídeo de Joshua Kerievsky, el de Limited Rest Society, y con un poquillo más de tiempo, el libro Refactoring de Fowler. ¿Vale? Con esto, el libro Refactoring de Fowler realmente refactoring a nivel de código, lo que os he enseñado al principio, lo cual que son técnicas que si las aprendes puedes fluir mucho más rápido. No tienes que pensar cada vez, ¿cómo haría el cambio paralelo? ¿Cómo lo haría en arrow? No, porque tengo refactorings ya que conozco que son de esta manera, ¿vale? Y esto a nivel de arquitectura y demás no dice nada, o no dice mucho, solo habla sobre ello, no dice técnicas, pero es que realmente los principios, como os digo, son los mismos. Si os leéis este libro ya tenéis los principios para luego intentar aplicarlo a vuestro cambio a microservicios, a vuestro cambio a base de datos, lo que sea. ¿Vale? Y bueno, y como os he dicho, me lo he prometido y lo he clavado. He llegado a la mitad un poco a la mitad de la charla con esto, porque quería transmitiros eso y que debatamos un poco sobre el tema, ¿vale? A ver, o sea, no sé qué os parece, si os parece una locura, si creéis que frena mucho el desarrollo, si tenéis algún caso, me interesaría especialmente si tenéis algún caso que estáis pensando, sí, ¿cómo hago yo de manera paralela, cómo hago ese cambio progresivo en algo que tengo ahora, en un cambio que quiero hacer ahora, ¿no? O algo así. Se me ha olvidado la mano. Estoy sufriendo. ¿Quieres que te dé la mano? No te hacía señas nada. Vale, entonces me interesaría especialmente eso y que un poco debatamos, y también mi visión es que sí, hay que intentar hacerlo siempre, pero si hay que hacerlo siempre, ¿veis algún caso en que no sería posible o no sería deseable? O sea, un poco ese es el debate que quería... Yo estoy en una situación parecida de heredar un code base así y todavía no sé la respuesta, pero justo ayer estábamos hablando con un compañero y planteábamos hacer test de conjunto caja negra tipo atacando directamente a la user interface. Claro, pones mañana testing. ¿Crees que sería...? Bueno, empezar. Ya. No es que en dos patadas, no. Sí. O sea, ¿crees que es una buena opción siendo un testing completo de caja negra si queremos empezar a hacer servicios o esta separación de tablas precisamente, que es algo que también nos va a doler bastante, empezar por algo que sea más grey box, que sabemos que las tablas son así, de modo que garantizamos esta consistencia de datos, porque tendremos que mirar estos datos igualmente también, ¿no? Porque eso es una aplicación que ya está en producción también. Sí, y entonces sí. aquí habrá otros puntos de ataque que sí, hay puntos paralelos que ya pueden ser más de migración de datos, ya no tanto de cambio de código y demás. Sí, la parte de test, a ver, por aclarar una cosa, el de mañana testing es porque, primero, no quería hoy hablar de la charla de testing, ¿no? Pero el problema de esto también viene relacionado con ese tipo con esos skills que tenemos que adquirir, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo el approach que tú comentas me parece el acertado. O sea, si tienes un código que no hay por dónde meterle mano y demás, un approach end-to-end, o sea, un testing end-to-end creo que es el más... puede ser doloroso y tal, pero creo que es el más acertado. Protegerte un poco por ahí antes de dar el salto. Y en cuanto a que al final la base de datos va a cambiar y demás, lo de siempre. No sé en qué entorno te mueves, ni la gente lo que controla y tal, pero sí que es verdad que esos tests se pueden hacer de manera que un cambio en la base de datos siga teniendo el mismo nombre, o sea, encapsular ese acceso de base de datos incluso en los tests, me explico. O sea, no sé si el GOS, el Growing Objected Oriented, lo habéis leído, pero ellos lo que hacen ahí en los tests end-to-end es que el propio test ya tiene la semántica, no tiene la semántica de insert tal. Si es insertar un producto, tienes una clase, o sea, ya un nivel de abstracción de diseño, como si un código de producción, tienes una clase que inserta el producto, ¿vale? Entonces, cuando tu manera de cambiar, de insertar el producto cambia, el TSS no te está protegiendo, correcto, pero si tú cambias el método que inserta el producto, te va a seguir protegiendo de manera bastante rápida, no sé si me explico. O sea, va a haber un momento, si tú haces el cambio paralelo y te cargas la parte que protegía el test, lógicamente
dejará de funcionar. Pero si tú haces el cambio paralelo y luego en ese test el insert lo haces en los dos sitios o solo lo haces en la parte nueva, teóricamente tiene que funcionar igual, porque insertar un usuario desde un punto de vista conceptual, o sea, el cómo, no el qué, al revés, el qué, no el cómo, sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, hacer esos test end-to-end y además darles ese approach que te digo, creo que sería lo suyo, el legacy code, y hay que aceptarlo. ¿Alguien más? ¿O algo? Si queréis comentarme algo sobre el tema del testing y tal, a él también... O sea, ahora es un debate ya, ¿eh? Yo estoy aquí, pero... ¿vale? Si no, os comento algo más. ¿Nadie más quiere...? Ah, por ahí. A mí, por ejemplo, me pasa que tú tienes un servicio que ves que es una basura, lo refactorizas en paralelo, dándole retrocompatibilidad. Y entonces tienes dos servicios. Es una ¿vale? basura. Uno creo que es una basura y otro que es menos basuril. Sí. Pero no suele pasar que se refactoricen o que cambies a donde están llamando el legacy code que os están llamando, ¿vale? Entonces, las nuevas features sí que tiran del nuevo, pero al final se sigue enquistando en las viejas, porque a nadie le apetece meterse en ese barro para cambiar las llamadas al servicio. Y no sé si te ha pasado o le pasa a más gente. Sí, yo creo que nos pasa. O sea, lo que quieres decir es que el nuevo te da una nueva interfaz, pero sigue llamando al viejo. No, aunque tú cambies y hagas otro nuevo. ¿vale? Cuando ya tienes los dos funcionando, o sea, al final, meterte en todo el barrizal de cambiar todos los... Las llamadas al antiguo, ¿no? Sí, las llamadas al antiguo, eso no le apetece hacer a nadie, a negocio tampoco, y entonces eso se suele quedar ahí enquistado. Ya, y no haces ese cambio. Hay un poco... Bueno, ahí hay muchas historias, porque pasa muchísimo, vamos, a mí me pasa todos los días, pero... Una de las cosas es, si realmente nunca pasas por el código cliente de eso, pues igual no hay que tocarlo. O sea, el tema, un poco el approach es, supongo que siempre hay que dar un salto, pero el approach es, si yo nunca paso por ahí y eso está funcionando, pues no lo voy a tocar. Otro tema es que pases por el código de ese cliente y digas, hostia, esto con un palo. Entonces, habría que planteárselo. Pero si no está absorbiendo cambio ese cliente, no hace falta, yo desde mi punto de vista no hace falta dar ese salto, ¿no? No hace falta irte por todo el código. Han debido por su vida. En un momento puedes dar el salto al vacío, lo puedes hacer, ¿no? Pero en un momento puedes dar el salto al vacío. O puedes meter en la parte de precat log algún tipo de log para ver quién llama a eso, ir cambiándolo poco a poco. Pero yo, desde mi punto de vista, tiene que ser poco a poco. No me estreso especialmente por ese tipo de cosas, ¿vale? Eso por un lado. Luego, o sea, realmente lo que me comentabas es que tienes un nuevo y uno antiguo, pero la lógica de negocio solo está en un sitio, no es que lo tengas duplicado en los servicios, ¿no? Es lo que... Puedes tenerla duplicada o puede que no. O sea, al final, Ya. el tema es que tienes dos servicios, has hecho uno nuevo o has refactorizado el viejo, pero tienes los dos en paralelo funcionando, porque modificarlo, los usuarios o los clientes de ese viejo servicio es algo que a negocio no le apetece y a los developers normalmente tampoco. Ahí el tema es... Perdona, cuando dices nuevos servicios, porque tiene otro API diferente. Puede tenerla o puede no. Si Claro, has hecho retrocompatible, normalmente le haces retrocompatible para poder cambiarlo, pero luego nunca lo cambias. Entonces, El objetivo inicial era hacerlo para sustituir todos los clientes antiguos. puede que lo hagas para sustituir o puede que ya... Igual es que esta es la situación que tú buscabas. Tiene pinta de que Me he hecho uno nuevo, pero no me está dando lo que me daba el viejo, me está dando otra cosa. Claro. Porque si no te darías el esfuerzo porque lo has planificado así. Lo que entiendo que dices es que al final en el nuevo solo haces el delta de lo nuevo, de las featuras nuevas, y ya está, o de las maneras nuevas de hacerlo. Y no es capaz de sustituir el anterior. Pero si son servicios de verdad, tampoco tendría que ser un problema. Puedes poner uno que orquesta y que reparte la faena para uno y para otro, ¿sabes? Lo que está bien resuelto en uno, o a lo mejor tienes el bueno, que es el que soporta cambio, y todo lo que no soporta cambio lo tienes tirado por el otro camino, y tienes arriba a alguien que orquesta y que sabe eso, ¿no? Y así no tienes ni que llegar a ser disyuntiva. Que aquí van juntos, hostia. Qué buen rollo. Sí, un poco... O sea, la idea un poco de todo esto, del cambio progresivo, es precisamente eso. Aceptemos que el cambio está ahí
y sobre todo aceptemos una cosa muy dura, que es que el código que estoy escribiendo ahora es legacy code. O sea, dentro de nada vas a considerarlo legacy code, a no ser que consideres legacy code lo que tiene test y ese código lo estés haciendo con test, porque podrás refactorizarlo. Pero el rollo de lo que estoy haciendo ahora mola y lo que estoy haciendo hace una semana no, es así siempre. Y siempre esa es la semana de antes, no sé si me explico. Entonces, si aceptamos ese cambio, aceptamos que tenemos esas disyuntivas, aceptamos que tenemos diferentes APIs para un servicio y demás, vamos a ir más felices, desde mi punto de vista. O sea, no hace falta... Todo lo que aprendemos de orientación a objetos y tal, no es así es como está bien. O sea, la cosa es una evolución y en esa evolución pues nos va a pasar que si ya estábamos en el tema de sin diseño, pues vamos a vivir con eso. Y lo importante un poco es que la lógica esté centralizada en un sitio, eso sí que me parece importante, desde el punto de vista de que si cambia algo de la lógica no tengas que ir a 10 servicios a cambiarlo. O sea, al final lo que no cambia es la interfaz hacia afuera, pero la lógica está ahí, dándole servicio a los dos servicios, a la redundancia. No sé si te contesta la pregunta. Y luego con el tema de Branch by Abstraction, pues también las buenas prácticas te hacen que si ya has hecho la buena práctica sea más fácil cambiarlo. O sea, el problema si ya lo tenías encapsulado, solo tendrás que cambiar un sitio. En tu caso entiendo que es que no lo tenías encapsulado, sino que todos están llamando ahí y no lo tienen protegido. Pero bueno, que eso pasa, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Eso que dices que si le pasa a los demás, todos los días. Es un poco la diapositiva que has puesto del puzzle, de la pieza del puzzle. Eso es. Que en principio lo que quieres hacer es llevarte solo la parte que usa un cliente y quedarte con un queso gruyere. No llevarte todo el queso y tener los otros sin usar el queso, ¿no? Hay una cosa que es una rayada con eso, porque, vamos, me cuesta discusiones, que es, igual tienes que aplicar, o sea, si realmente sí que quieres cambiar toda la funcionalidad, que es un poco por lo que dice Álvaro, si no la quieres cambiar tienes el queso gruyere, pero si la quieres cambiar entera, igual tienes que aplicar esta técnica, que primero tiene una parte dolorosa o difícil de explicar, que es esta capa de abstracción. Creo que esta capa de abstracción es deuda técnica, porque tenías que haberlo hecho antes, digamos, ¿no? Entonces... no sé, de todas formas los servicios tienen esa ventaja también de poderse exponer con N fachadas, ¿no? Yo lo que veo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has contado, sí. Vaya por delante. Claro, lo que veo es algo que has comentado también al principio, que es que todo esto se coge con cierta motivación porque es algo nuevo, es un rediseño, siempre mola, pero va a acabar ocurriendo lo mismo pasado un tiempo. O sea, yo creo que yo haría hincapié en la parte del cambio, aunque suene un poco tal, de cambio cultural sobre la forma de trabajar. Ya, por supuesto. Porque es que si no, vamos, es que en un año, 2, 3 máximo, va a volver a ocurrir. O sea, todo esto de la regla del Boy Scout o las broken windows y todo esto, yo creo que eso para mí es lo fundamental, o sea, tener claro la importancia de dedicar un pequeño tiempo continuamente a esta mejora que sea continua, no solo cuando quieres hacer un cambio más gordo de extraer un servicio o algo así. Sí, porque si eso no cala, igual parece un poco absurdo, pero si eso no cala, es que vas a estar haciendo esto continuamente. Es que es lo que os digo, esto, y eso no... esto, es que lo cuento, yo me sentía hasta absurdo es una chorrada, ¿sabes? O sea, pero es que es esto, o sea, cuando te hace clic en la cabeza y empiezas a pensar así, todas estas cosas se pueden hacer, o sea, es que se basa en eso, todo se basa en eso. Si luego además, con el libro de Fowler o otros libros de refactoring databases o lo que sea, tienes unas técnicas más metódicas de hacer eso, perfecto. Pero es lo que dices, esto es la cultura. Claro, lo que quiero decir es que esto no se vea como algo que se hace en un momento determinado porque se llega a un punto en que... No, eso sea el día a día. Efectivamente. Porque si no, pues lo dicho, vas a volver a encontrarte con este problema o peor pasado un tiempo. Claro. Pues, y creo que tenemos un sesgo súper absurdo. Y es que pensamos que donde de verdad brillan nuestras habilidades es en un greenfield, ¿no? Todos queremos tener un greenfield porque ahí es donde vamos a brillar con nuestras recién adquiridas, ¿sabes? Espadas +1 que hemos comprado por ahí, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que es mentira y es muy fácil brillar, primo. O sea, donde hay que vivir y donde lo que requiere
la mejor de tus habilidades es un entorno legacy y cogerlo como el desafío que es, no como una putada. A mí me parece una oportunidad. O sea, yo hago un mogollón de MVP y una de las cosas que me jode es que muchas veces no me enfrento ni a migraciones, ni a velocidad, ni a estrés, ni a un montón de cosas que son súper interesantes, ¿sabes? Y que me permiten sacar todo el catálogo de habilidades que he ido currándome con el tiempo, ¿sabes? Me parece mucho más excitante un código legacy, que es lo que nadie quiere ir, me parece mucho más excitante que un puto Greenfield, ¿sabes? Que es otra vez a crear todo el puto boilerplate para luego a ver si lo usa alguien o no, y cuando empiezan a salir los problemas reales que son los interesantes, ¿no? Que son los del uso. A mí me interesa mucho más el legacy. Y hay que hacer ese cambio de mentalidad. Yo creo que cuando como profesional haces ese cambio de mentalidad, lo que decía él cuando leyó Refactoring, que le cambió el rollo, es el punto en que te permite ilusionarte de nuevo con tu trabajo y verlo como una jodida maldición, ¿sabes? Sí, porque es así. O sea, yo creo que eso tenemos que aceptar, ¿no? Que no tenemos que pensar, no, es que esto es así porque esto es una mierda, tal. No, si tu única manera de... si tu única manera de estar contento es hacer cosas nuevas, proyectos de cero siempre, pues es bastante difícil, no sé, tienes que trabajar, no sé. Yo quería comentar un aspecto que es, para volver un poco a un pesimista, Sí, es sí, que un rollo que tiene eso es esto, lo que queremos. un rollo que tiene esto es, me ha molado el rollo de, el libro de Refactoring se plantea un nivel bastante bajo y que eso luego funciona a niveles más altos. Entonces, yo creo que funciona a niveles también más altos el hacer pasos pequeños, porque como la vamos a cagar, seguro, si hacemos 5 de estos, no sé, seguro que en 3 yo por lo menos la cago. Entonces, quiero dar un paso lo más pequeño posible para volver atrás. Y lo que dices tú, ¿no? Igual luego no gano tanto. Entonces, me quiero dar cuanto antes cuenta de que no estoy ganando y ya está. Y cuanto antes salga producción, a la mierda y... también es otra historia, claro. ¿no? Cuanto antes salga producción, cuando esté las pruebas, todo hecho, quiero decir, pero en cuanto antes salga producción, a mitad de tu branch vaya abstraction, o sea, esto no es un proceso, estoy lejísimo, esto no es un proceso necesariamente corto. O sea, de hecho, esta técnica está pensada para que todo el equipo sepa que pasa esto y cuando pases por tus clientes les vayas haciendo esa capa de abstracción. Y cuando ya lo necesites, vayas cambiando tus clientes poco a poco y tal. O sea, es a largo plazo. Pero todo esto sube a producción. Esto sube a producción, esto sube a producción. Bueno, y esto ya está en producción. Es un poco... Y cuando haces de producción también lo vas a probar, no desde un punto de vista de la corrección, que tienes usted y tal, pero ya está ahí, ya está viviendo. Que eso también es un poco, a veces también es un poco difícil de entender, lo de sacar la producción. Que eso también tiene que ver con los branch del Git y demás. Porque el cambio paralelo, el cambio continuo, tiene un problema a veces con no branch by abstraction, sino el feature branch, ¿no? Que tú te sacas hay una branch y tú vives en tu branch y si quieres hacer cambios poco a poco, quieres hacer refactoring poco a poco, eso se suele pegar porque no lo haces, porque luego va a llegar otro y te va a generar un conflicto o voy a tener un branch abierto un mes, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tema, pero creo que tiene bastante que ver con esto. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, de que en vez de pagar las máquinas es una buena idea meterlo ahí, a ver si que no se entere nadie, ¿no? Metes que estás haciendo sí, o incluso que se acepta de alguna manera en el día a día. Pero, bueno, sí, pero si tienes una historia que es más grande, ¿cómo lo abordas? Eso, porque claro, no puedes... Es fácil, los ejemplos que has puesto es fácil meterlo ahí. Sí. Pero si tienes un modelo relacional de base de datos y ahora quieres cambiarlo a NoSQL, ¿cómo haces eso para convencer al business sin engañarle? A ver, o engañándole. Sí, no, la idea... Igual no hay que engañarles, igual hay que transmitirles la... Bueno, hay una charla de un tío que no sé si os sonará, Xavigos, el año pasado en la CAS, que hablaba de un punto de vista más del management, ¿no? De esto. Y igual no es cuestión de engañarle, es cuestión de que aceptemos que, joder, siempre tengo que volver ahí. Es cuestión de que aceptemos que no vamos así, sino que vamos así. Y así vamos siempre. ¿Vale? O sea, vamos más lentos, que no es real, en realidad. Pero lo que te quiero decir es que ese refactoring lo absorben tus historias de usuario.
yo creo que ese es el ideal. O sea, hacer una tarea de refactoring de vamos a cambiar toda la base de datos o demás. ¿Y cómo hacerlo poco a poco? A ver, si la parte técnica no tienes que convencer a nadie, porque ya en el entorno técnico los tienes convencidos, realmente, ¿qué es el branch by abstraction que hemos dicho? ¿Qué es hacer el narrow? Al final un repository, el patrón repository, es eso. Es tener el narrow, es tener solo en un sitio abstraído de tu lógica de negocio el cambio ese de modelo de base de datos relacional a NoSQL, por ejemplo. Y ahí el problema es que cuando queremos hacer eso lo queremos hacer ya. Y si tu código no absorbe el cambio, igual lo primero que tienes que hacer, bueno, lo primero que tienes que hacer es el tema de los tests, si no tiene test, y si no absorbe el cambio, seguramente lo que tendrás que hacer es trabajar continuamente, o sea, de manera progresiva en ese código para que absorba el cambio. Antes de, igual de hacer ese cambio de, en todos los lados, tengo ahí, en todos los controles, tengo los inserts, el tal, no sé qué, pues igual tu problema más grande para hacer el cambio no será ese. Será que el día que cambies vas a tener que irte por todos los controles a tocar el código. Entonces igual, hacer ese cambio progresivo es difícil, ¿no?, de aceptar, pero desde el punto de vista técnico, a veces lo achacamos al management y el problema es que si el día que consigamos convencer a todo nuestro manager para que sea súper ágil, no es un problema, porque nosotros seremos los que no sabemos ser ágiles, ¿no? Ese cambio o sea, tú siempre piensas, joder, es que no me hace escribir el estilo de usuario bien, es que son la hostia, tal, no sé qué. Pero es que el día que entremos en un sitio que sea de verdad así, vamos a ser nosotros que digamos, joder, me han cambiado los requisitos, ¿no? Esa frase, ¿no? Me han cambiado los requisitos. La frase me han cambiado los requisitos es waterfall, ¿no? Entonces, se me ha ido la olla con la explicación, pero lo que te quiero decir es que si tú no tienes aislado el acceso a la base de datos, igual es tu primer paso. ¿Claro? Y ese paso puede ser progresivo. Cuando pases por esos controles, tengas que tocar ahí, pues, ahora, hay que tener tampoco es una cosa de que no tienes que tener una visión global. A ese tipo de cambios hay que tener una cultura global, saber hacia dónde vamos, ¿no? O sea, el branch by abstraction es, a todo el equipo, estamos haciendo branch by abstraction para abstraer esto. Porque si no, yo hago lo que me sale, o sea, yo hago el branch by abstraction aquí, el otro lo hace ahí, el otro aísla media cosa que yo, ¿sabes? Hay que tener una visión hacia dónde vamos, eso hay que tenerlo. Pero baby steps y el tema de evolucionar el target, eso es clave, el tema de evolucionarlo, el target, ¿no? Poco a poco, ¿sabes hacia dónde vas? Pues cada vez que tocas, el arreglo del Boy Scout, demás. No sé si te contesto y sobre todo esté convencido. No, pues era una pregunta sin pericoputar, porque yo he estado haciendo algo de eso y la verdad es que soy un poco escéptico con el poder hacerlo poco a poco cuando el cambio es muy grande. Sí. Porque por mucho que hagas buenas prácticas, encapsules tus accesos, etcétera, etcétera, un cambio, por ejemplo, de monolito a microservices o de relacional a no SQL, tienes que llamar al business. Es decir, el business tiene que ser consciente, porque no es solo ir haciendo buenas prácticas. Requiere un diseño con mucha gente, no es una cosa que puede hacer un equipo solo, requiere mucha coordinación y al final toca parar la máquina y bueno. O sea, lo que quiero decir es que al final hay veces que hay que parar la máquina y es una mierda. Pero eso no es más un problema organizativo que de bueno, un reto técnico. Yo lo vivo más, cuando he vivido esa situación, más como un desafío organizativo, ¿sabes? Un desafío que tiene la organización. Si algo que podríamos hacer de una manera incremental, saludable, sin volvernos todos locos y tal, no somos capaces porque nuestra organización no nos lo permite, pues bueno, a lo mejor es que no tenemos que hacer esas cosas, tenemos que aceptar nuestra organización. Trabajo para esta gente y aquí las cosas se hacen así. Hostia, no pasa nada, ¿eh? Sí, yo creo que un poco en la misma línea, ¿no? Y también con el tema cultural y tal, y que yo creo que algo muy importante en todo esto es tener la cultura de confianza con la gente de business, ¿no? Y yo estaba en un proyecto que existía esa confianza y cuando pues nuestro representante en la reunión, nuestro arquitecto tal, decía hemos hablado con el equipo y el equipo hemos dicho que nos iría bien hacer esto, cambiarlo por esto, obviamente las dos razones, ¿no? Pues tal cual y pascual, pues la confianza era buena y decía, si tú me lo dices yo me lo creo y las razones son buenas, digamos. Lo importante es la fe, porque cuando tú hablas con el business, sí, claro, porque tienes que hablar en su lenguaje.
Entonces, su lenguaje es, dime qué retorno de la inversión va a tener esta inversión. ¿Vale? Entonces, ¿tú cómo le explicas algo que no puede evaluar? Al final, al tío business lo que tienes que decir es, me pagas esto, idiota. ¿Sabes? Me pagas esto por saber estas cosas. Por no tener que convencerte, para fiarte de mí. O sea, déjate de bobas. Y si no tienes la confianza en mí, tenemos que hablar de otras cosas. De si soy un mercenario, de si eres tonto. Claro. Es decir, que tenemos otro problema que es diferente al técnico. Entonces lo que hay que decir es, fíjate de mí, cuidado, el fíjate de mí tiene una contrapartida. Y es que fíjate de mí es un acto de fe conmigo al que yo tengo que responder. Amigo, y ahí es cuando perdemos. Es el escenario que decía él de como sean ágiles no es parte del ojete. Porque nosotros no lo somos tanto. ¿No? Ese es el escenario que decía Jaime. Sí, lo que al final no es cuestión de que tienes que ocultárselo al business, sino que tiene que aceptarlo y tampoco creo yo que haya que parar máquinas. La parte de parar máquinas a mí me pone muy nervioso. Yo tampoco creo que estresa, que necesariamente tengas que parar máquinas. Yo creo que tienes que asumir que el cambio no lo puedes hacer en un mes, en 2 semanas. Igual frenar, pero que ese freno casi no se nota. Yo qué sé, si sacas 5 historias a la semana y sacas 4, pues no es lo mismo que decir saco 5 y ahora no saco ninguna. Bueno, yo me digo, para las máquinas me refiero a pillar, yo que sé, el 30% de tus desarrolladores y sacarlos de producto a empezar con el refactor. No es parar 100%, pero es una cosa heavy, no sé. Yo cuando digo ocultar me parece una cosa positiva, ¿ya? La palabra engañar es fea. Pero todo un business no le puedes explicar continuamente. Bueno, en esta historia he hecho un test, porque el test tiene un retorno. ¿Y por qué se lo tienes que explicar lo que no entiendo? No, he dicho que no. Pero ¿por qué tendrías que explicárselo? Bueno, para justificar tus horas. Ya, pero ya sé que no entiendo. justificar tus... bueno, vale. Digo. Claro, Sí, primo, una organización donde yo tengo que justificar mis horas, donde me pagan a mí por perder el tiempo. He estado en esas organizaciones, donde los viernes por la tarde se reportaban. Aquí reporte creativo y perfectamente. Yo decía, hostia, me están pagando por reportar lo que me pagan. En fin, para mí era ¡pum! Me estallaba la cabeza. El problema es que en esas organizaciones es difícil trabajar, pero no imposible. Es decir, si quieres cambios de amplísimo impacto, obviamente si impactan en la organización, pues tendrás que tener una organización que sea capaz de hacer eso, ¿no? Pero sí que es cierto que preparar ese cambio de gran impacto, tienes por delante un año solo de preparación de ese cambio de gran impacto en pequeños cambios, como está diciendo él, hasta poder decirle a alguien, poder mirar a los ojos y decir, bueno, ahora invierte un 30% en mí para hacer esto. Porque hacerlo antes es una irresponsabilidad, te lo digo. Y si no tienes bien preparado ese cambio, si ese cambio no es consciente, si tú no has ido creando lo que el tipo este llamaba SIMS, ¿no? Posturas en tu código para permitir hacer ese cambio, irte a negocio y decirle, dame recursos para hacer este cambio, es una irresponsabilidad. ¿Sabes? No tiene sentido. Tienes que demostrarte primero a ti mismo y al equipo si es capaces de converger en un cambio largo, en paralelo, ¿entiendes? Tienes que demostrarte a ti mismo que eres capaz de hacer eso. ¿No? Y no me refiero a ti mismo, sino como equipo, ¿no? Entonces, igual es que es demasiado pronto para proponer eso, ¿no? Si es difícil proponer. Vale, ya acabamos. Bueno, pues nada, espero que es interesante y creo que vamos a comer o algo, ¿no?